Y justamente hablando del caso Audios, esperamos las novedades desde la Fiscalía Metropolitana Oriente con la entrega de estos chats a la defensa de Luis Hermosilla. Patricio Angulo está en ese recinto, en las dependencias de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Atento a cualquier novedad. Patricio, ¿ha sucedido algo en ese lugar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo desde la comuna de Las Condes. Estamos acá afuera del edificio de la Fiscalía Metropolitana Oriente, donde ya se ha concretado la entrega de este disco duro a un equipo jurídico que finalmente llegó en representación de la defensa de Luis Hermosilla. Se esperaba en un momento que pudiera concurrir Juan Pablo Hermosilla, hermano y abogado de Luis. Sin embargo, ya posteriormente pudimos confirmarlo que él no iba a concurrir a esta diligencia, que ya se ha concretado. Este equipo, compuesto por 3 abogados, llegó a las dependencias de la Fiscalía. Pasadas las 5 de la tarde, estuvieron aproximadamente 25 minutos al interior de la Fiscalía, en donde ya se le hizo entrega de este disco duro con toda la información que contenía el dispositivo móvil, el celular de Luis Hermosilla en el momento en el que fue incautado. Por lo tanto, hablamos de fotografías, videos, todo tipo de material que está almacenado en este celular y, lógicamente, lo más relevante tiene relación con los mensajes, conversaciones de WhatsApp, de donde se ha señalado que existen cerca de 770.000 transcripciones, páginas de diversos tipos de conversaciones con personas del mundo empresarial, del mundo privado, del mundo político, y hay que esperar ahora qué es lo que va a ocurrir, Pablo, posteriormente, puesto que este es un requerimiento que solicitó, que planteó el propio defensor de Luis Hermosilla, el hermano Juan Pablo Hermosilla, donde deslizó en aquel momento la posibilidad de él de liberar estas conversaciones a modo de, en cierta medida, contrarrestar aquellos chats que se han ido revelando o filtrando por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente en el marco de la investigación del caso Audio. Por lo tanto, él ha planteado además que va a haber alguna suerte de criterio para ver cuáles son aquellos chats que se van a revelar o no. ¿Qué criterio el que se va a implementar? Hay algunos que son propios del ejercicio de la profesión de Luis Hermosilla, pero él en cierta medida dejó entrever que la idea era ver qué fiscales o qué ministros, por ejemplo, pudieron haber requerido de alguna colaboración o quienes querían tener algún tipo de contacto con el abogado Luis Hermosilla, quien, recordemos, se encuentra ya en prisión preventiva. Por lo tanto, hay que esperar ahora qué es lo que ocurre. Esta es una diligencia que ya se ha concretado. Se había mencionado en algún momento si es que tenían que traer este dispositivo, este disco duro, para realizar la copia acá en este lugar. Eso iba a tardar bastante. Por lo tanto, lo que sí ya pudimos confirmar es que esta copia, este disco duro, ya se encontraba totalmente listo. Luego de varias horas se logró traspasar esta información a este dispositivo, que ya ha sido entregado a este equipo de 3 abogados, parte de este equipo jurídico que también representa a Luis Hermosilla. Quien no ha asistido finalmente, ¿Patricio? Pablo, es su hermano, Juan Pablo Hermosilla, quien está encabezando la defensa de quien hoy está en prisión preventiva, cuya medida cautelar, Pablo, se va también a revisar mañana junto a Leonardo Villalobos, esto en la Corte de Apelaciones. Va a estar también interesante esa situación en lo que ocurre en la Corte de Apelaciones, a ver si el Tribunal de Alzada cambia o no la situación actual de Luis Hermosilla y también de Leonardo Villalobos. Ahora, Patricio, tú decías un hincapié en que se le pasa a la defensa. ¿Qué pasa con el resto de los querellantes? ¿Alguno de ellos ha llegado hasta ese lugar? ¿Se espera que llegue también otra parte querellante, por ejemplo? Dentro de ellos, parte política, el diputado Manucheri, que también es querellante y que podría tener acceso o no, si la Fiscalía lo permite, a estos chats. Claro, quien ha requerido además una copia de estos chats o de este disco duro ha sido Sebastián Sichel, también el Consejo de Defensa del Estado. Al menos por ahora, lo que sí manejamos es que no se van a entregar nuevos documentos o nuevas copias, como así lo había requerido la propia defensa de Luis Hermosilla, tomando en cuenta lo que planteaba su hermano Juan Pablo, es que él era dueño, propietario de ese material, y es por esa razón que él, se señalaba en ese momento, debía tener acceso a todo este material. Juan Pablo, su hermano, quien está encabezando la defensa, para poder tener conocimiento de cuáles son los chats, qué conversaciones son las que podía mantener en ese momento, hasta el momento en el que fue confiscado o incautado este dispositivo, más allá de lo que su propio
su propio hermano, quien está hoy en prisión preventiva, le podría haber comentado, pero acá hay 770.000 páginas de transcripciones, por lo tanto, ya lo había señalado él, hay un trabajo arduo de varias horas de poder revisar, de poder filtrar además qué es lo que puede ser publicado o no, porque acá había un compromiso, lo hizo público él, de revelar estas conversaciones donde ya han trascendido y se han revelado algunos de estos chats, de estas conversaciones. Hay que ver qué es lo que ocurre, por ejemplo, con algún contexto mayor o algún detalle mayor de conversaciones, por ejemplo, que pudo haber sostenido con el hoy fiscal nacional Ángel Valencia o con la fiscal regional Oriente Lorena Parra. Hay que ver además qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. Por lo tanto, vamos a esperar ahí, Pablo, qué es lo que ocurre ya con el correr de los próximos días y con este compromiso que el propio Juan Pablo Hermosilla adquirió ante los medios de comunicación de revelar algunos de estos chats que ha sostenido su hermano hoy, quien se encuentra en prisión preventiva. Se ha entregado entonces esta copia, este disco duro, ha sido entregado a 3 abogados que también forman parte de este equipo jurídico de la defensa de Luis Hermosilla acá en la Fiscalía Oriente. Esperemos también a ver alguna declaración de parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente, por eso estamos atentos a todo lo que ocurre en ese lugar. Patricio Angulo con la información del momento. Pablo. Sí. Muy breve, no va a haber declaraciones de parte de la Fiscalía. Perfecto. Y tampoco hasta ahora de parte de Juan Pablo Hermosilla. Perfecto. Patricio Angulo con la información del momento. Muchas gracias por el contacto. Que estés bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y el presidente Gabriel Boric encabezó una cumbre de seguridad en Cerro Castillo que contó con la participación de ministros y parlamentarios, oficialistas y de oposición. Un encuentro donde también abordó temáticas principalmente relacionadas con el crimen organizado y también la migración. Daniel Tirs nos tiene la información. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una reunión franca, en buen tono y también con harta apertura al diálogo. Fueron algunas de las declaraciones de los parlamentarios que asistieron a este encuentro de ayer durante la tarde, a eso de las 20 horas, en el Palacio de Cerro Castillo. Un encuentro que fue encabezado por el presidente de la República, Gabriel Boric. También estuvieron presentes los ministros relacionados con carteras en torno a la seguridad. Hablamos de la ministra del Interior, la ministra de Defensa también, para abordar materias fronterizas, el despliegue militar en la frontera norte de nuestro país, también el ministro de Justicia, entre otras autoridades, mencionando también entre los temas en cuestión la situación carcelaria, qué es lo que está pasando en las cárceles de nuestro país y qué capacidad también están teniendo para poder recibir a la gran cantidad de personas que están llegando a ellas. Parte de lo que se abordó durante la jornada, la situación de las cárceles, pero el tema que se tomó la agenda fue la crisis migratoria, una de las materias que estaba como punto número 1 en la agenda, qué es lo que está ocurriendo con aquello, la facilidad o no para poder reconducir personas a través de la frontera hacia Bolivia y también las dificultades, mencionaba esta jornada el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, en torno a poder expulsar a personas hacia Venezuela, dado que están cortados los vínculos diplomáticos y que no hay representantes de ese país en el consulado en Chile. Por eso entonces se complican esas expulsiones en particular, pero se abordó la situación en forma macro, cómo se puede ir canalizando y también destrabando la serie de expulsiones. Hay 30.000 de ellas personas con órdenes de expulsión pendientes que todavía no se han logrado concretar y por lo tanto entonces fue una de las materias que se abordaron durante esta reunión. Hubo declaraciones de los parlamentarios de las comisiones de seguridad de la Cámara y del Senado que asistieron a este encuentro con el presidente de la República. Revisemos sus palabras a la salida de esta reunión que se extendió por cerca de 3 horas. Mire, que un presidente del Frente Amplio nos cita a una reunión de seguridad y que el 90% del tiempo se discuta el tema migratorio, significa que esa romantización de la migración con la que llegaron al gobierno, con la que redactaron el plan de gobierno, se dieron cuenta que otra cosa es con guitarra. Entonces efectivamente se agradece, nos habría encantado tener esta reunión el primer año de gobierno, habría sido probablemente otro el desenlace legislativo, pero es una puerta que se abre, un presidente que escucha, que evidentemente reconoce las pésimas cifras que tenemos en materia de homicidio, de robos con violencia, de secuestro, y son temas demasiado relevantes que hay que trabajar. Junto al diputado Alessandri entregamos una propuesta al gobierno y luego de escuchar al presidente hay un compromiso de dar una respuesta. Y yo quiero ser optimista que el presidente va a recoger nuestra propuesta. Tal vez no para perseguir los 30.000 indocumentados que están con expulsiones pendientes, pero al menos concentrarse en los más peligrosos. Y el presidente se ha comprometido a respondernos. Nosotros creemos que hoy día en esta reunión, si hay que sacar alguna lección,
es que se ha instalado con mucha fuerza en todos los sectores políticos que la migración es el principal problema de los chilenos. Bueno, creo que después de esta reunión algunas actitudes y condiciones van a cambiar. Y yo creo que tanto desde el Ejecutivo, del Gobierno, como del propio Congreso Nacional. Hubo distintos momentos en la reunión, esta es una reunión privada, sin teléfono, en donde tuvimos la oportunidad de hablar con claridad. El presidente de la República merece escuchar opiniones, gusten o no gusten, pero creo que la reunión superó todas las expectativas respecto de la actitud del presidente de la República, y algunos ministros deberían aprender a escuchar como lo hizo el presidente de la República. He escuchado a los parlamentarios de la derecha que han salido antes, que han relevado el buen tono, pero también han hecho algunas aseveraciones que yo creo que hay que poner en contexto, que el presidente de la República y el Ministerio del Interior vienen trabajando hace mucho tiempo en todas las estrategias que tienen que ver con atacar el crimen organizado y una política contra el crimen organizado. Por lo tanto, aquí hay distintas medidas que se han ido adoptando. Yo creo que fue muy útil poder escuchar el análisis no solo de la ministra del Interior, del subsecretario del Interior, sino también de la ministra de Defensa y del ministro Cordero en orden a la situación carcelaria del país. Creemos que una de las cosas que le interesa a nuestro país es poder llegar a acuerdos políticos sólidos en beneficio de los intereses de la ciudadanía, y creo que, como se ha dicho probablemente en las intervenciones del resto de los diputados, diputadas, senadores, senadoras, acá lo que tenemos son propuestas que el presidente ha estado en disposición de recoger. Todavía tenemos debates abiertos, sin embargo creo que vamos por buen camino. Se nos expuso cada uno de los pasos que se ha dado, por ejemplo, en términos de control y fortalecimiento de la frontera. Yo creo que ese es un tema que tenemos que seguir fortaleciendo desde lo legislativo. Estaremos en disposición de colaborar, pero también esto tiene que ver con políticas públicas a largo plazo. Quiero valorar sobre todo el tono fraterno y dialogante que hubo en esta reunión por parte de los parlamentarios. Fue una buena reunión que terminó de hecho con un aplauso al presidente de la República. Creo que ese es el ánimo que siempre tiene que primar en materias tan sensibles como es la seguridad pública, que la ciudadanía ha puesto como la principal preocupación durante este periodo de gobierno. Así que valorar y abrazar la instancia y sobre todo la disposición de los parlamentarios a dialogar con respeto y con fraternidad. Que hacía falta, que poder decirnos los unos a los otros lo que pensamos respecto a las prioridades de la hoja de ruta. Con el diputado Longton sabemos que le hicimos llegar una carta, él se comprometió a responderla punto por punto, pero lo central de la carta era pedirle una hoja de ruta clara, una contraparte técnica que pudiera evaluar las políticas y poner el foco en la migración ilegal, poner el foco en las cárceles, hablar menos de objetivos generales y hacerse cargo de las distintas etapas del delito, prevención, detención, cumplimiento de las penas, en fin, los distintos elementos que ustedes ya conocen. Entonces, hemos tenido una reunión muy franca, muy sincera. Primero, destacar que el presidente reconoce que hay un problema con la migración ilegal. Ellos tienen una mirada para poder abordarlo y nosotros queremos que haya una mirada distinta, o un complemento de lo que ellos están haciendo. Lo importante es que hoy día está puesto sobre la mesa un tema que para el gobierno, cuando eran oposición y cuando llegaron al gobierno, no lo dimensionaban como un problema. Ahora, eso hay que complementarlo con las propuestas que le hemos hecho, que se las dijimos claramente al presidente, le dijimos los problemas que creemos que hay hoy día, y esperamos que el presidente tome parte de esa discusión, él como protagonista.